Ya dejé sentadas las bases la semana pasada respecto a qué es lo que nos une como creyentes. ¿Recuerdan ustedes? La semana pasada hablamos acerca de Efesios 4, versículos 3 y 4, en donde nos dice qué es lo que nos une, y lo decía a propósito de justamente la elección que acababa de ser en esos días, o que estaba haciendo, y que, como les decía, al día siguiente habríamos de estar en México muchos pensamientos encontrados, quienes estarían muy contentos por el resultado, quienes estarían muy disgustados o frustrados, pero al final de cuentas lo importante era poder decir que aún entre nosotros, aquí en la iglesia, podemos pensar políticamente diferente, podemos tener algunas ideas diferentes, incluso gustos diferentes. A mí no me gustan para nada los chongos zamoranos. ¿A ti les gustan? Hay algunos que sí, y a mí aquí Esther tampoco, qué bueno, y ya somos dos. Pero así somos diferentes, pero así como también somos diferentes en gustos, somos diferentes en colores, somos diferentes en estilos de música, sí. También somos diferentes en cuanto a qué pensamiento político teníamos o tenemos y conservamos, pero en lugar de permitir que la diferencia de opinión nos desbordara, es importante estar unidos. ¿Se saben? Una de las cosas que yo noto en este tiempo, en esta semana, quizás usted lo ha notado, y conste que es solo un paréntesis, no voy a hablar de política, pero algo que he notado en esta semana, que jamás había yo, tengo 56 años, calcúlale que a los 6 años, probablemente 7, mi papá me llevó a que lo acompañara a la votación de aquel entonces, no recuerdo si era después de Díaz Ordaz quien siguió, creo que Echeverría, no me acuerdo, Echeverría, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo había tenido unos 6 años cuando mi papá me llevó a que lo acompañara a la elección, y recuerdo que puso su voto, no me acuerdo muy bien, porque a los 6 años, pues de por sí, no alcanzaba a ver muy bien, pero recuerdo que él puso su voto, y estaba yo ahí al lado de él, y dijo, total, de todas maneras ya sabemos a quién nos van a imponer. Y así crecí. Los siguientes 50 años de mi vida seguí creciendo con ese pensamiento, pero algo que noté y cada 6 años o cada 3, en general todos decían lo mismo o decíamos lo mismo, total, ya sabemos qué va a pasar. Pero esta semana, yo no sé si lo notaron, pero empecé a notar en las redes sociales una frecuente e insistente actitud de vamos a mejorar, vamos a superarnos, dejemos de estar peleando, vamos a trabajar, haga cada quien lo suyo, seamos honrados, seamos honestos. Ese discurso está circulando entre todas las personas, independientemente de cuál sea su filiación. Y a mí me gusta que ahora los mexicanos estamos empezando a pensar un poco diferente, por la razón que sea, pero estamos pensando diferente. Y lo digo así, yo tengo mi postura, pero aquí lo digo por la razón que sea, porque no es mi postura decir qué es lo que pienso o qué es lo que quiero. Pero lo cierto es que yo veo que ahora la gente está empezando a tener esa idea de superémonos, trabajemos, hagamos las cosas diferentes, unámonos, seamos honrados, seamos honestos. Y a mí me parece que Dios está obrando en todo esto. Amén. Ahora, entre nosotros, como les decía la semana pasada, podemos tener muy diferentes modos de pensar, pero no debemos perder de vista qué es lo que nos une como discípulos de Jesucristo, y hablé ampliamente acerca de que nos une un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está en todos y sobre todos. Eso es lo que realmente nos une. Ahora, eso es lo que nos une y eso es lo que nos debe motivar para compartir con todos los demás la esperanza que tenemos en Cristo. Y es por eso que todos nosotros los cristianos, dado que nos une Dios en todos esos aspectos que nos señala Efesios 4, los cristianos por eso nosotros entre los cristianos nos llamamos hermanos. Yo sé que la palabra hermanos entre nosotros viene un poco desgastada. Nos decimos mucho hermanos. Incluso llega a ser usado por los que no conocen a Cristo y no tienen nada de experiencia cristiana para decir, tú eres de los hermanos. ¿No le han dicho así alguna vez? ¿O no han oído que alguien dice, tú eres de los hermanos?
porque así nos identificamos. Pero yo hoy quiero rescatar esta palabra, porque inclusive algunos grupos cristianos también, para no caer en el cliché o en la palabra desgastada, hermano, como sustituto a señor, como sustituto a señora, han cambiado y han incluso casi proscrito el decirse hermanos entre ellos en algunos grupos cristianos. No sé si lo han notado, que prácticamente ya no se vale decir hermana Tere o hermano Ventura, ¿verdad? Porque ahí es Tere, Ventura y si acaso señor o señora Esther, pero nada de eso. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera esa palabra se ha desgastado. Pero yo quiero que hoy la rescatemos, no para que lo tengamos como imposición, ahora de aquí en adelante nos decimos hermanos, sino más bien para que comprendamos un poco su significado. Si estamos unidos por un mismo Dios, una fe, una esperanza, somos hermanos porque ser cristiano conlleva ser parte de una familia. Y en las familias hay padres y hay hermanos. Y aunque no sé cada uno cómo lo acostumbre, pero por ejemplo yo con mis 5 hermanos, a veces simplemente le digo Carlos o le digo Patricia, pero otras veces simplemente sí le digo a la hermana, porque es mi hermana. O saludo a Carlos por teléfono, le digo, ¿qué hubo, brother? ¿Cómo estás? Es mi hermana. Eso es lo que quiero que nosotros rescatemos. Efesios 2:11, por favor, al 13. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Los que están del lado derecho van a leer Efesios 2, del 11 al 13, y los que están del lado izquierdo van a continuar del 19 a 22. Así, sí, en cuanto ellos terminen, continúan los que están del lado izquierdo del 19 al 22. Del 11 al 13. Comiencen, por favor. Efesios 2 dice así: Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Así que como podemos ver, en el versículo 11 al 13, antes de nuestro encuentro personal con Jesucristo, ¿qué éramos? ¿Éramos hijos de Dios? No, Suena re feo eso, pero no éramos hijos de Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice ahí? Que éramos, ¿qué? Espiritualmente éramos incircuncisos. Circuncisos. ¿Qué es eso de incircuncisos? Bueno, pues para los hombres sería muy claro, pero para las mujeres pues está medio raro. Habla de la circuncisión del corazón. Efectivamente, antes nosotros, y a quien está dirigida la carta en particular, también alude a los hombres diciendo: los judíos, los que nacieron judíos, son circuncidados, y ahora ustedes no son circuncidados, pero son hijos de Dios. Pero también nosotros podemos aplicarlo y entenderlo claramente, porque en otro momento la Biblia habla de la circuncisión del corazón. Entonces, antes no teníamos circuncisión del corazón. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere la circuncisión del corazón? La circuncisión es y era un acto ordenado por Dios principalmente para conservar la salud, la sanidad y la higiene. En aquellos tiempos era muy complicado el baño diario, eran muy complicadas muchas cosas, y entonces la circuncisión
tenía como objetivo, primero que nada, sí, definitivamente señalar o apartarse para Dios, ser obediente a Dios, pero tenía también el objetivo de mantener la salud, la sanidad. Cuando habla de la circuncisión del corazón, habla de un corazón sano, sanado por Jesucristo, un corazón que le ha quitado toda lo que estorba, todo lo que envuelve y cierra y esconde. El pecado hace que nos escondamos. Entonces, cuando habla del corazón circuncidado, habla de un corazón limpio por la sangre de Jesucristo, que nosotros hemos entregado a Él, nos hemos arrepentido. Antes de ser de nuestro encuentro personal con Jesucristo, no teníamos el corazón sanado. Teníamos muchas cosas en nosotros, como siempre diré. Algunos teníamos una vida muy padre y otros teníamos una vida muy terrible, pero al final de cuentas todos estábamos sin Dios y estábamos alejados de Él. Por lo tanto éramos extranjeros, dice ahí, entre el 11 y el 13, éramos espiritualmente extranjeros, estábamos separados de Dios, estábamos apartados de sus promesas no eran para nosotros. Muchas de las promesas que están aquí en la Escritura no eran para nosotros. Y sin que vayamos a caer con mucho cuidado voy a decir esto, sin que vayamos a caer en una arrogancia espiritual, también a veces debemos entender que hay promesas que no son para toda la gente, que son para nosotros ahora, para los hijos. Hay promesas de bendición, de sanidad, de prosperidad, de tantas y tantas promesas, preciosas y grandísimas promesas, que a veces nosotros las estamos pidiendo para personas que simplemente no quieren nada con Dios. Ahora, está bien, no vamos a rechazar ni debemos dejar de amar a las personas, pero también tenemos que entender que en muchas ocasiones esas promesas no van a ser cumplidas porque son para hijos de Dios. Aquellos que se apartan de Dios, se apartan de su cobertura, se apartan de su bendición. Así estábamos nosotros, sus promesas no eran para nosotros, ¿lo ven ahí? Es claro, ¿no? En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, extranjeros y ajenos a los pactos de la promesa. Las promesas no eran para nosotros. Como les decía yo la otra vez, muchas veces nosotros nos equivocamos con algunos pensamientos que surgen más de nuestro corazón y nuestro anhelo que de lo que dice la palabra. Como el ejemplo que les daba de aquello que Dios ama al pecado, pero no al pecador. Perdón, ama al pecado, pero odia al pecado. ¿Se acuerdan? Hace 8 días. Sí. De la misma manera, hay muchas promesas que no son para ellos. Por ejemplo, yo creo que sí debemos orar por todos los enfermos, como Juanito o como tantas otras personas. Sí. Pero más que orar por su sanidad, por supuesto, oremos por su sanidad, insisto, con esto no quiero que se vaya a pensar que estoy endureciéndolos y endureciéndolos. Pero más que por su sanidad, oremos por su salvación. Porque el Señor dice: ¿de qué le servirá al hombre que gane el mundo y pierde su alma? ¿De qué servirá que Juanito o cualquier otra persona pueda recobrar la salud si al final, de todas maneras, en algún momento morirá sin Cristo? Entonces, oremos especialmente por aquellos que han oído la palabra de Dios y la han, si no rechazado, a veces rechazado y otras veces menospreciado y otras veces ignorado. Oremos porque sean salvos. Oremos porque Dios les convenza de su necesidad de Él. Porque sin Él estábamos extranjeros, separados de Dios, y sus promesas no eran para nosotros. Así es. Puede ser que usted y yo hayamos sido felices o no antes de estar, cuando éramos extranjeros. Puede ser que hayas sido muy feliz o no hayas sido feliz. Puede ser que hayas tenido abundancia o hayas tenido carencias. Puede ser que hayas disfrutado de la seguridad del hogar o hayas estado en la orfandad. Puede ser que hayas sido una persona sana, estudiosa, positiva, o hayas estado hundido en la droga, en el alcohol y perdido en muchos vicios. Pero de todas maneras, las circunstancias de cada uno de nosotros fueron diferentes, pero tuvimos algo en común. ¿Qué es lo que teníamos en común?
que vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Unos muy bien, sintiéndonos muy cómodos y sintiéndonos muy en paz, pero sin esperanza eterna y sin Dios en el mundo. Otros tal vez sufriendo muchas cosas, pero igual sin esperanza y sin Dios. En eso éramos iguales todos. Estábamos, como dice aquella vieja canción, que es muy vieja, por cierto, la de No soy de aquí ni soy de allá. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿De quién era? Facundo Cabral. ¿De Facundo Cabral? Sí, ¿verdad? No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni condición, ni ser feliz es mi color ni identidad. La canción es muy padre. El problema es que ser feliz no es tan fácil como cantarlo. Así ¿No? Platicaba yo ayer con una persona y me llamó por teléfono y me dijo: Luis, necesito realmente encontrar algo. Es que se te perdió. Encontrar algo para mi vida, para que tenga sentido mi vida, me decía. Y lo digo en buena intención. Que tenga sentido mi vida. Mira, es una persona que le he hablado de Cristo mucho tiempo, muchas veces. Y me decía: mira, ya me metí a los cursos de los 4, ¿qué? No sé. 4 acuerdos. Sí, los 4 acuerdos. Ya me metí al curso de superación de fulano de tal. Ya he estado en neuróticos anónimos. Y en todas partes todo lleva a la misma conclusión: necesitamos espiritualidad. Vaya. Yo necesito espiritualidad, vaya. Y luego, pues es que necesito encontrar esa espiritualidad. Y Dios me dio una palabra que yo mismo me sorprendí, de veras. Amén. Porque le dije: mira, encontrar espiritualidad es algo tan general. Todos te van a decir que necesitas espiritualidad. Y todo el mundo habla de espiritualidad. Pero espiritualidad es todo, desde las religiones de los mayas y los aztecas y todos los prehispánicos de toda América. Eso es espiritualidad, ¿no? Y hasta los budistas, los shintoístas, las religiones milenarias antiguas, es espiritualidad. Pero la gente siguió vacía con toda la espiritualidad. La gente siguió, según el caso, pues algunos matando a otros en sacrificio para que el sol saliera mañana, otros quedándose en ayuno y rapándose y así para que a ver si así podían llegar al nirvana. Pero al final de cuentas no encuentran la espiritualidad, porque la espiritualidad es algo muy vago. Y le digo: ¿sabes qué? Decir que buscas espiritualidad equivale a decir que buscas amistad. Y tú te vas a poder pasar la vida buscando amistad y tratando de entender qué es la amistad, pero hasta que tengas un amigo, entonces tendrás amistad. Lo demás es un concepto general. Hasta que realmente tengas un amigo, en ese momento sabrás lo que es amistad y dejarás de buscar amistad. Es como si te la pasas buscando amistad. O si hablamos de buscar amor, me acordé de esa canción de los Creedence, ¿verdad? Cuando apenas era un pequeñito, mi mamá me decía: mira, hijito, ¿se acuerdan? Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía. Bueno, es que no sé qué grupo mexicano lo tradujo, pero decía: busca amor, nada más que amor. Y las personas pueden pasarse la vida buscando amor, pero hasta que no encuentran la persona que Dios tiene para él y para ella, yo no sigo buscando amor. Yo tengo amor que se llama alma. Y como padre tengo amor que se llama Aarón. Fuera de eso es un concepto vago y general. Y es que así estábamos. Sin Cristo buscamos y buscamos, pero nunca encontramos. ¿Por qué? Porque estamos ajenos a sus promesas. Somos extranjeros y alejados de su ciudadanía. Y entonces estamos: no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, y ser feliz es mi color de identidad, pero nunca la encuentro. En el versículo 19, el Señor Jesucristo nos muestra que Él nos llamó y nos buscó de esa lejanía. Versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. El Señor nos buscó en esa lejanía y nos acercó al Padre y nos hizo miembros de su familia. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué más?
Miembros de la familia de Dios. Nos hizo miembros de su familia. El extranjero no tiene derechos, o al menos no tiene los mismos, tiene los derechos humanos. Pero un extranjero tiene muchas restricciones para trabajar, para comprar, para vender, para recibir servicios, incluso para casarse. ¿No es cierto? Sí. Un extranjero tiene muchísimas restricciones, y antes que no estábamos en Cristo, y todos aquellos que no están en Cristo son extranjeros y tienen muchas restricciones, y puede ser que le pidan a Dios, pero mientras no le entreguen su vida a Dios, muchas de las bendiciones no son para ellos. No sé si queda claro. Sí, sin papel. Y dice que no son que éramos extranjeros, pero ahora no somos extranjeros. Los extranjeros no tienen derechos, ya lo dije. Y también dice que éramos advenedizos. Está feo eso, ¿verdad? Ay, sí. ¿Eh? Advenedizos. ¿Qué significa tanto? ¿Sabes qué significa? Ya que preguntas, Sí, no sé. preciosa suegra. Significa forastero. Advenedizo es forastero. Bueno, ¿y qué es eso? Es una persona que va sin empleo, sin oficio, y se establece en un lugar a donde no pertenece. Sí, papel. Todo eso dice el diccionario. Es una persona que va sin empleo, sin oficio, y se establece en un lugar en el que no pertenece. Santo O Dios. sea, llega y se instala. Y a veces a veces hay momentos que puede ser uno advenedizo, ¿verdad? Si yo llego a las 2:30 de la tarde estratégicamente a la casa de alguno de ustedes, le caigo para comer sin que me inviten, soy un advenedizo. Ajá. No me invitaste, pero ya le caí. Ah, ya. Y entonces de repente a lo mejor dices, bueno, pues siéntate. ¿No? Bueno, un advenedizo es alguien que llega sin ser invitado, que no pertenece y que no tiene nada que hacer ahí. Qué fuerte lo que dice el Señor. Éramos advenedizos y éramos extranjeros. Como extranjeros no teníamos derechos, o al menos no todos, y como advenedizos estábamos de más. Qué feo, ¿no? ¿No que Dios ama a todos? Pues sí, por eso no quiere que sigamos siendo o que sigan siendo extranjeros y advenedizos. Precisamente, no quiere. Y ahora tú y yo ya no somos extranjeros, ya no tenemos que andar renovando la visa. El extranjero tiene que renovar la visa. Muchas personas creen que tienen que renovar la visa cristiana. Entonces, de pronto, pues las mandas, no sé cuántos padres nuestros, no sé cuántas aguas benditas, cuántas cosas hace la gente pensando que tiene que renovar su visa. Y los cristianos no tendremos nuestros ciertos actos de renovación de visa. Sí, también algunos cristianos que no han entendido que son ciudadanos andan renovando visa. Ay, Señor, mira que si sanas a mi hijo ahora sí, en serio, pero de veritas ahora sí. Y te sirvo, Señor. Ahora sí, de veritas que te sirvo si tú sanas a mi esposa. Pero versículo 13 y 14: por su sangre nos hizo parte de su pueblo, ni extranjeros ni advenedizos, sino parte de su pueblo. Ya no somos añadidos, ahora somos uno en Él. Fíjense la diferencia tan importante. Yo quiero que ustedes vean la diferencia tan importante. Sin Cristo éramos extranjeros, advenedizos, incircuncisos, sin derechos, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de las promesas, y ahora por Cristo nos hizo parte de su pueblo. No nos hizo añadidos, sino nos hizo parte de su pueblo, uno solo. La Biblia habla de que de ambos pueblos hizo uno solo. Y ya no están los judíos y los gentiles, sino ya somos un solo pueblo. El Israel de Dios somos todos los cristianos del mundo. Sí. El Israel de Dios somos todos los hijos de Dios, los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Ese es el Israel de Dios. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Versículos 13 y 14: por su sangre. Y entonces ahora, de haber sido extranjeros, ahora somos conciudadanos de los santos. Los cristianos formamos una inmensa nación, hermanos. Inmensa.
Y como es una inmensa nación, en esa inmensa nación no caben xenofobias, no caben odios clasistas, no caben ningún tipo de racismo, no caben menosprecios por las razones que sean ni por gustos que sean. Somos un solo pueblo, una sola nación, y nos une el amor de Cristo. Y nos une el amor entre cristianos. Voltea a ver al que está atrás de ti. Voltea a ver al que está atrás de ti. ¿No tienes a nadie? Pues allá falta de la fila de hombres y mujeres de Dios. ¿Eh? Los que están hasta atrás, al lado. Los que están hasta atrás, al lado. ¿Qué nos une? Nos une el amor cristiano. Voltea a ver al que está delante, atrás. Nos une el amor cristiano. Ya no somos extranjeros, ahora nos une ese amor entre nosotros. Porque nos amamos, ¿no es cierto? Bueno, no sé. Yo Sí. Que cuando no nos vemos nos extrañamos. Cuando no nos vemos nos extrañamos. Sí. ¿A quién están extrañando ahorita, por ejemplo? A la hermana Gaby, A Marielena, Una por una, todos digan a alguien. ¿Quién más? ¿A quién estás extrañando, Maru? Hermano René, Jessica, Daniel. Ahí está. ¿A quién? ¿Hermano quién dijiste primero? René. ¿Y tú, Tere, a quién estás extrañando? También a René, a Real. También a René. A la hermana a la sister. ¿Y Ventura? ¿A quién extrañas? ¿A quién estás extrañando? ¿Cómo todos los conectamos, verdad? Efectivamente, hermanos. Ajá. Entonces, nos une el amor cristiano. Ahora, eso es importante, nos une el amor cristiano y como he dicho tantas veces, debemos hacer que ese amor subsista. El amor no nada más es que nos vemos aquí el domingo y ya que padre. El amor es que realmente nos interesamos unos por otros. Entonces, somos una enorme nación en donde nos une el amor cristiano. Ayer en Tepozotlán nos paramos a tomar un café, pasábamos por una calle, me jaló el olor a café en un local chiquito y nos metimos a tomar un café, Ventura, Hortensia, Alma y yo. Nos metimos a tomar un café, empezamos a tomar nuestro café y de pronto la dueña, no sé cómo salió la plática, era una mujer estadounidense, pues por eso, porque nos dijo que rico estaba nuestro café. Y entonces por eso le preguntamos de dónde era y dijo que era de Estados Unidos. Y de ahí salió y derivó que de joven fue misionera, se casó y él es pastor. Y entonces, pues lo que era tomarnos un café y retirarnos se convirtió en una plática de más de una hora con mucho gusto. Es decir, nunca los habíamos visto y no sé si los volveremos a ver, pero los sentíamos en familia. Porque cuando encuentras un cristiano, donde quiera que lo encuentres, te identificas como familia, ¿no es cierto? Somos una enorme familia y con nosotros nos une el amor cristiano. Y con los que aún no son cristianos, que no me gusta decirles inconversos, porque luego lo decimos, pero no me gusta, suena así como que sin conversos. Que es inconverso, que no se ha convertido. Los que aún no conocen a Cristo, los que no le han entregado su vida. Y de aquí de Efesios no vayan a salir con incircuncisos. Peor todavía, los inconversos incircuncisos. Pero con los que no son cristianos, lo que nos une es el amor al prójimo y el deseo de compartirle y que reciba las buenas nuevas. ¿No nos une eso con ellos? Sí. Tal vez haya muchas cosas que no nos une con ellos, no nos une su cosmovisión, no nos une su religión, no nos une su manera de divertirse, pero sí nos une que les amamos, que queremos que ellos conozcan a Cristo y que reciban las buenas nuevas de salvación. Amén. Así que dice que somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. ¿Somos qué? Miembros de la familia de Dios. Ahora, ¿qué es esto de la familia de Dios? Tiene dos conceptos. En un concepto amplio se refiere a la iglesia total y eterna. ¿Qué es eso? A ver, Hortensia. en el cielo, En el cielo,
Cuando estemos en el cielo todos unidos, correcto, esa es una parte, es correcto, es una parte, pero hay otra parte más. ¿Cuál será? La iglesia total. Pues la iglesia total es todos ese incontable número de hijos de Dios, hoy mismo, en el pasado y en el futuro. Sí. Somos miembros de una familia de miles, de millones de cristianos en el pasado, que ahora están, como dice Hortensia, allá en el cielo. Pero también somos miembros de la familia de esos miles, de esos millones, que si antes Jesucristo no viene, aquellos que vengan a Cristo después de nosotros, en el año 2018, 19, en el año 2040, somos miembros de esa familia. Todos los hijos de Dios, en todos los tiempos y en todos los lugares del mundo. Ese es el concepto amplio de iglesia. La iglesia en su totalidad eterna. Algunos le llaman la iglesia universal. Más que ahí hay confusión, porque la iglesia universal luego es el concepto del catolicismo, de la iglesia católica. No sé si saben que la palabra católico significa en latín universal. Pero bueno, somos miembros de esa iglesia total, eterna, de todos los hijos de Dios en todos los tiempos y en todos los lugares del mundo. Y en segundo lugar, el otro concepto es el concepto inmediato, que es el de la iglesia local. Recuerden, o echen un vistazo si quieren un día, los que ya estudiaron conmigo Apocalipsis, vimos que hay las cartas a las iglesias, no a la iglesia. Y cada iglesia local, en la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, la iglesia de la colonia Marte, que se llama Manantial de Gracia, somos miembros de una iglesia local. Así que nosotros somos miembros de esta pequeña comunidad de amor entre nosotros, donde Dios nos llamó y nos reunió. Es decir, Dios nos llamó. Yo sé que tú y yo un día dijimos, no, está bien padre esa iglesia, pero realmente Dios nos llamó. Dios nos convocó y Dios nos unió y nos reunió en un lugar específico y en un tiempo histórico para que ahí le sirvamos. Esa es la iglesia local. Y todos tenemos que tener ese entendimiento de que no solo somos miembros de la iglesia eterna, sino somos miembros de la iglesia local, para que en ese tiempo y en ese lugar le adoremos y le sirvamos. Tenemos un llamado como iglesia. Versículos 21 y 22, es muy importante tener en cuenta nuestro amor, entrega y compromiso con la iglesia local, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Es muy importante tener en cuenta la iglesia local, que la iglesia local es muy importante. Y yo creo que aquí es donde muchos cristianos cojean a lo largo de su vida, porque es necesario reconocer que se requiere una entrega y un compromiso con la iglesia local. Jesús es la piedra angular, y cada uno de nosotros somos pequeñas piedras que hacemos el edificio. Voltea con 3 o 4 y dile, eres bastante piedra. No es cierto. Tú y yo somos piedras. Somos piedras, ladrillos. Somos ladrillos. Somos piedras que juntos hacemos el edificio. Juntos hacemos el edificio. Somos piedras, hermanos. Hacemos el edificio que al ir creciendo vamos siendo edificados unos con otros, igual que los ladrillos. Así como los ladrillos se van acomodando uno con otro. Y un ladrillo solo, ¿para qué sirve? Quienes tienen en su casa 2 o 3 ladrillos, si acaso servirán para la lavadora, poner encima la maceta, ni para detener una puerta porque deja rayado el piso. O sea, un ladrillo solo no sirve de mucho. ¿O sí? No. A veces es un estorbo. A veces cuando termina una obra, alguien que termina una obra en su casa y le quedaron ahí un montoncito de 4 o 5 ladrillos, ya no sabe qué hacer con ellos. Pero ¿qué tal cuando los ladrillos están unidos?
Sostienen. se fortalecen entre sí. Se sostienen y se fortalecen entre sí. Los ladrillos que están unidos. Y al ir creciendo vamos siendo edificados espiritualmente, uno con otro. En donde entendemos que cada uno necesita de los demás. Debes darte cuenta, Sofía, que tú necesitas a Verónica. Y Verónica, que tú necesitas a Ventura. Y Ventura, que tú necesitas a René y a José. Y en cada uno nos necesitamos de los demás, y al mismo tiempo tú eres bendición para otros. Somos bendición unos con otros. Sí, amén. Quienes no comprenden esto, entonces no se comprometen con su iglesia local. Y eso es algo que sucede. Que no comprenden esto, no se comprometen con su iglesia local, y entonces dicen como la canción que cité al principio: yo soy cristiano, pero no soy de aquí ni soy de allá. Ay, santo Dios. No, yo soy de Cristo. Pero el Señor nos llama a que nos edifiquemos unos con otros, que nos fortalezcamos unos con otros, que nos apoyemos unos con otros, que entendamos que cada uno necesita de los demás y al mismo tiempo cada uno es bendición para los demás. No es asunto de no soy de aquí ni soy de allá. Soy de donde Dios me llamó a formar parte y edificar ese edificio, fortalecerlo, hacerlo crecer. Así que, hermanos, pues esta mañana es recordarnos a cada uno de nosotros que la iglesia es una comunidad de amor y es una comunidad de servicio, las dos cosas. No solo es una comunidad de amor, sino una comunidad de servicio, y que formamos parte de la iglesia local en donde somos bendecidos para bendecir. Cada uno somos bendecidos para bendecir a los demás. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nos distingue un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, una fe, un Señor, un bautismo y un Dios y Padre. Así que, hermanos, les invito a que fortalezcamos realmente, decididamente, solícitamente nuestros vínculos de amor y unamos nuestros dones. ¿Cómo le podemos hacer para fortalecer nuestros vínculos de amor? A ver, ¿qué se nos ocurre? Hermanas, Bendiciéndonos unos otros. Bendiciéndonos unos con otros, Orando unos por otros. orándonos por otros. ¿Cómo nos bendeciríamos unos por otros? Orando y bendiciendo a alguien más. ¿Cómo podemos en la práctica bendecirnos unos a otros? Diciendo Dios, vamos a dar oportunidad a más. Diciendo Dios te bendiga. ¿Cómo podemos bendecirnos unos a otros? Hacerle una visita a un hermano. ¿Mande? Hacerle una visita a un hermano para quitar el tiempo. ¿Me lo preguntas o me lo estás... ¿Lo preguntas o lo estás afirmando? Bueno, es una forma de decir Hablando por te quiero, ¿no? permiso. Así es. En nombre del Señor te quiero, claro. Haciendo una Hoy visita. ya hago una visita y lo bendigo, ¿no? En ese momento, caímos del cielo. Exactamente. Ahora la comida. Gracias. ¿Qué? No les A la hora de la comida se De preferencia a la hora de la comida. ¿Cómo podemos edificarnos unos a otros? A ver, ya dijo Mari orando, ya dijo hermana Socorro bendiciéndonos, ahora Javier dice haciéndonos una visita. ¿Cómo podemos edificarnos unos a otros? Hablándonos de la palabra del Señor. Hablándonos En de las la llamadas, una llamada telefónica o en una visita, no necesariamente por enfermedad, sino por socializar, como dice el hermano. llamadas telefónicas, visitas, ¿no? ¿Qué más? Acudiendo a la congregación. Acudiendo a la congregación. Todos y alegría. Hablamos todos. Con gozo y alegría.
dejando de decir no soy de aquí ni soy de allá. O sea, entre la oración y eso se gana mucho, porque aquí nos vemos, aquí nos sentimos fortalecidos, aquí nos abrazamos, aquí nos decimos, allí como en la semana y en la semana que no nos vemos, que todos hablamos de nuestras ocupaciones y que no nos pueden quitar el tiempo. Y de ahí en adelante, ¿qué más? ¿Ya se acabaron las ideas? No, pues los hermanos que podemos pues, nos reunimos para orar, para convivir, para compartir el pan, lo que Dios nos socorre y damos a gusto. Célula de oración. Células. Claro. Es cada uno pensar cómo puedo bendecir a alguien. ¿Qué les parece que pensáramos? Me viene esta idea ahorita. ¿Qué les parece que pensáramos cada semana, por lo menos una vez por semana? ¿Cómo hago para bendecir y fortalecer a alguien de mi congregación? Un día, una persona. Digo, una semana, una persona. ¿Será difícil? No. Imagínense las líneas de conexión que se empezarían Se multiplican. multiplicar. Que mañana tú te levantes y digas, ¿cómo haré esta semana para bendecir a alguien? Y bueno, no te agarres 4 semanas con la misma persona. Entonces ya nada más hiciste una sola mancuerna. ¿Puedo poner una parte negativa? ¿Poner una nota negativa? Ya nos vas a apachurrar. Sí. No, es que puede suceder el que, es que yo quiero hablarle a mi hermana Pachita o mi hermana, pero pues no tenía su teléfono. Le quería hablar, pero Le no tenía su quería teléfono. hablar, pero pues no tenía su teléfono. No hemos oído eso nunca, ¿verdad? Pero es que no empezamos en hablar unos con otros hasta pedir el teléfono. Y entonces andamos, nos quedamos con, hubiera querido. Y ya se quedaron. Así es, hermanos, tomemos conciencia de que somos parte de una familia y que en esa familia necesitamos a los demás y nos necesitan los demás. Y bueno, pues empecemos también cambiando el lenguaje, ¿verdad? Si vamos a decirnos hermanos es porque entiendo que eres mi hermano, que eres mi hermana. No es el sustituto al nombre, porque luego de repente digo hermana porque no me sé el nombre de Tere. Y llevo 6 meses diciéndole, hola hermana, ¿qué tal? Y me dice, bueno, pues es hermana. ¿Te acuerdas de hermana? Pero no sé cómo se llama. Es decir hermana es porque nos estamos identificando. Por otro lado, pues no digamos tan seguido vamos a la iglesia, porque no vamos a la iglesia, somos una iglesia. Peor, otra frase muy frecuente, este domingo sí estoy con ustedes. ¿Con ustedes? ¿Qué no eres parte de? Yo le digo a mi vecino, voy a estar con ustedes en la fiesta a la que me invitaron, pero yo no soy parte de su familia, ¿verdad? O sea, entonces no digamos, este domingo sí voy con ustedes, porque eso implica que no te sientes parte. Pequeñas sutilezas. Aprendamos a amar a nuestra iglesia local y luchemos juntos por su fortalecimiento. Gocémonos juntos por sus victorias y sintámonos identificados con esta porción de la familia. Ciertamente somos miembros de la familia eterna y total, pero también somos miembros de esta familia. Amemos esta familia. ¿Quieres orar, por favor? Ora respondiendo a Dios por lo que nos ha enseñado hoy. Ora dándole gracias por lo que has aprendido hoy. Ora estableciendo con Dios una decisión de asumirte como parte importante
de esta iglesia donde Dios te ha traído, porque Dios tenía un propósito al traerte. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a presentar al Señor nuestros diezmos y ofrendas.